Hola queridos alumnos, un gusto poder estar con ustedes. Me presento, soy Pablo Medina, seré su profesor para este módulo de dibujo topográfico. ¿Ya? Es un gusto poder ser parte de su formación. Espero que en el transcurso de este semestre, debido a las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, pueda ser este un medio en el cual ustedes puedan aclarar todas las dudas y adquirir todas las competencias necesarias para poder eh, ver de mejor manera, ¿no es cierto?, adquirir de mejor manera los conocimientos elementales para poder realizar lo que es un dibujo topográfico, ¿ya? Este módulo va a consistir en trabajos, bueno, en videos que yo le estaré subiendo continuamente explicando los contenidos de cada clase, y también ustedes van a ver en el aula, en su aula, donde van a ver espacios donde ustedes van a poder hacer preguntas, donde van a poder entregar trabajos cuando yo les pida, ¿no es cierto?, que en este caso, como el módulo es prácticamente trabajo a mano, lo que yo les voy a pedir es que ustedes me hagan, trataremos de que todos nuestros trabajos sean en tamaño carta, tamaño hoja carta, y poder después escanear esos trabajos y que me los envíen, ¿no es cierto?, al aula virtual. ¿Ya? Allí también podrán, como ya dije, aclarar dudas que tengan y poder así sacar adelante este proceso que ya si es que se puede, podemos después reencontrarnos en la sala de clase donde podemos interactuar quizá un poquito más directo y no tan impersonal, por decir así, como es este medio, pero no menos útil. ¿Ya? Entonces, eh, como ya dije, les doy la bienvenida a todos y espero que sea un buen proceso, un buen pasar por este módulo, que se puedan aclarar todas sus dudas y que también ustedes puedan aprender qué es a lo que ustedes van, aprender a adquirir nuevos conocimientos. Para esta ocasión voy a compartir con ustedes lo que es el syllabus, ¿ya? El syllabus es más que nada espacio donde ustedes tendrán, o un documento, ustedes podrán ver los contenidos que ustedes tendrán como parte de la formación, ¿no es cierto?, que tienen que adquirir en este módulo. Para eso yo les voy a mostrar ahora este, la captura, ¿no es cierto?, de este módulo, la captura de este syllabus, ¿ya? Eh, lo que ustedes tienen ahí es, ¿no es cierto?, es el, el sílabo de este módulo dibujo topográfico. El estándar de aprendizaje dice ahí que es realizar dibujo técnico a mano y en CAD. Si bien en este semestre no vamos a ver AutoCAD, sí sienta las bases para poder trabajar en AutoCAD. La idea es que ustedes, cuando trabajen en AutoCAD, eh, no estén aprendiendo conceptos de dibujo ahí en el CAD, sino que ustedes ya lleguen con las bases necesarias para poder trabajar, ¿no es cierto?, trabajar este módulo de AutoCAD más adelante. La idea del dibujo topográfico de esta primera etapa es que ustedes puedan adquirir, ¿no es cierto?, ustedes puedan adquirir esta esencia, ¿no es cierto?, las bases sobre conceptos de dibujo topográfico, que en estricto rigor es más que nada es como dibujo técnico, ¿ya? Aplicado, ¿no es cierto?, a la topografía. Ya vamos a hablar un poquito sobre ello en otro video, donde vamos a dar la introducción, ¿no es cierto?, a un poquito, repasar un poquito la historia, que yo creo que es bueno y también hace un poquito cautivar y mostrarle un poquito de interés a este módulo. ¿Ya? Entonces tenemos acá que el estándar de aprendizaje es realizar dibujo técnico a mano y en CAD en base a planos topográficos y o levantamientos efectuados en terreno. ¿Ya? Las horas pedagógicas son, ¿no es cierto?, son 72 horas en total. Son 72 horas en total distribuidas en... esto era la idea antes de que pasara toda esta contingencia nacional, pero
La idea era de que fueran 72 horas total con 36 horas teóricas y 36 horas prácticas. ¿Ya? Lo que vamos a intentar hacer, yo voy a intentar, el práctico por ejemplo es que yo les pida un trabajo y ustedes me lo entreguen, ¿no es cierto? Y así vayan practicando, ¿ya? Esa es la idea. Así que vamos a tratar de buscar la mejor forma más óptima para poder cumplir con aquel propósito. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en este módulo? Aplicar técnicas de trazado de objetos y figuras a partir de criterios preestablecidos. Conceptos sobre, por ejemplo, achurado, el boceto, muy importante, los topógrafos, yo soy topógrafo de profesión, ya, ejerzo la topografía, y es muy importante, por ejemplo, que cuando yo salgo a terreno, hay cosas que mi equipo topográfico no va a poder hacer, ¿ya? Por ejemplo, hay una obra de arte, llámese obra de arte, cualquier elemento estructural, ¿no es cierto?, que esté allí en terreno, ya sea un puente, ya sea una toma de agua, por ejemplo. Entonces yo tengo que dibujar ello a mano. ¿Mm? Las empresas grandes, por ejemplo, que tienen servicios de topografía, tienen su equipo de topógrafos en terreno y tienen además su equipo de dibujantes topográficos en gabinete, que es la oficina que le llamamos en la jerga topográfica. El trabajo en oficina nosotros le llamamos gabinete. La idea del gabinete es que el dibujante que esté allí recabe toda la información que tiene que le entregó el topógrafo, la nube de puntos, pero además los croquis. ¿Para qué sirven los croquis? En los croquis se representa a mano alzada, ¿no es cierto? Y por wincha, ¿no es cierto? Las dimensiones que tiene un elemento, una obra de arte. Para que así el dibujante topográfico pueda tomar esa información y plasmarla, ¿no es cierto?, en el plano topográfico, como detalle dentro de esa topografía que se levantó. Entonces, por eso es muy importante poder aplicar técnicas de trazado, saber en estricto rigor, tratar de dibujar bien, ¿ya? Y tratar de representar de la mejor manera aquellas elementos, materialidades, ¿no es cierto? Y detalles que yo quiero hacer dentro de esa figura que acabo de dibujar. Por lo tanto, es importante aplicar técnicas de trazado. Tenemos también dibujar trazos, figuras geométricas, el segundo punto de los aprendizajes esperados, dibujar, figuras geométricas o formas tridimensionales a partir de interpretación de planos. Lo otro que tenemos acá es que en base a planos nosotros podamos dibujar, ¿ya? Que nosotros podamos traspasar de un plano, por ejemplo, una subdivisión. Una subdivisión donde el plano no lo tengo en digital, es un plano antiguo, por ejemplo, y yo necesito pasar esto a digital, tengo que dibujarlo. Y para eso he hecho mano, ¿no es cierto?, de ciertos elementos como, que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, como el escalímetro, por ejemplo, y poder saber a qué escala está un plano y poder dibujar, representar o representar, claro, ese plano, ¿no es cierto?, existente para poder digitalizarlo, poder dibujarlo de forma digital. Para eso yo tengo que saber dibujar figuras geométricas, ¿no es cierto? Y formas tridimensionales, en estricto rigor, poder dibujar isométricos, que son tipos de vistas de elementos, ¿ya? Yo, por ejemplo, no sé, tengo esta perforadora, ¿no es cierto? Y entonces tengo que dibujar varias vistas para poder representar volumétricamente esta perforadora. Entonces tengo una vista en planta, tengo una vista frontal y tengo una vista lateral. ¿Ya? Todo eso se dibuja y después se hace una representación, a ver si puedo lograrlo, más o menos en forma tridimensional que me diga cómo es la forma de esa figura. ¿Ya? Ese es el trabajo tridimensional, un dibujo isométrico, que en estricto rigor es representar más o menos el volumen que tiene esa figura que yo acabo de dibujar. Como punto 3, tenemos que diferenciar la normativa vigente y las especificaciones técnicas en diferentes planos aplicados a los dibujos topográficos. Hay normas, no es llegar y ponerse a dibujar, ¿ya? Hay normas vigentes en Chile que estandarizan, ¿no es cierto?, los dibujos en cuanto a topografía. De hecho, cada institución tiene su propia normativa. SAC tiene
su propia normativa, por ejemplo, de qué escala yo tengo que presentar mis dibujos, mis planos, de acuerdo a la superficie a la superficie resultante que se levantó. Vamos a conocer un poco eso. Hay tipo de simbología que representa, por ejemplo, lo que es una línea de cerco, lo que es una curva de nivel, lo que es un caudal, un río, ¿no es cierto?, un cuerpo de agua. Hay simbologías que están, hay manuales que yo le invito a buscar desde ya, ¿no es cierto? La normativa el manual de carretera es muy útil, el manual de carretera en sus distintos volúmenes podemos encontrar allí normativa concerniente a la representación gráfica de la topografía. Y por último tenemos también en los aprendizajes esperados el punto 4 donde habla de confeccionar planos para labores topográficas en base a las especificaciones técnicas asociadas a proyectos de obra. ¿Ya? Lo que busca ese punto es sencillamente como final, ¿no es cierto?, es saber presentar un plano topográfico que sea entendible de acuerdo a las especificaciones técnicas que emita cada organismo. Cada organismo emite o cada mandante da sus especificaciones técnicas donde allí se detalla, por ejemplo, qué es lo que necesita que se represente en la topografía. No es lo mismo hacer un levantamiento de un paralelismo en obras viales, por ejemplo, donde hago un barrido de todo lo que hago, o a un estudio de la faja vial donde solamente necesito saber las pendientes de la faja vial y para eso tomo, por ejemplo, puntos desde el eje de una calzada. Entonces es importante saber y conocer, ¿no es cierto?, las especificaciones técnicas, lo que el mandante necesita para en base a eso poder entregar mi topografía. Hay especificaciones técnicas, por ejemplo, que te pide que en el plano salga la nube de puntos. Hay otros que solamente te piden las curvas de nivel. Hay personas hay organismos que te piden los perfiles de ese terreno, perfiles transversales y longitudinales, que son los cortes que se le hacen, ¿no es cierto?, al, al, al terreno. Luego tenemos, ¿no es cierto?, cuál es el sistema de evaluación. Las fechas todavía no se las puedo dar porque estamos trabajando en ello, pero sí van a ser avisados con prontitud. En mi caso, igual vamos a ir generando varios trabajos, casi, casi clase a clase, ¿ya? Para que también haya una buena cantidad de notas que les pueda ayudar. Mientras más notas hay, es más llevadero y eh, eh, más accesible es poder postular una buena aprobación del módulo. Entonces tenemos que en este sistema de evaluación, como pueden ver en su pantalla, tenemos cuatro evaluaciones, ¿ya? Basado en una rúbrica, la primera, la evaluación inicial, eh, basado en una rúbrica de evaluación del primer aprendizaje esperado. ¿Ya? Luego tenemos una segunda evaluación que se le llama evaluación de procesos, donde también por una rúbrica y en base a los criterios de evaluación del segundo aprendizaje esperado. Y si ustedes se fijan, cada evaluación, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, tienen distintos porcentajes de ponderación. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la última, que es en estricto rigor, donde yo demuestro que manejo ya los conocimientos adquiridos en el módulo, tiene mayor porcentaje, un 35%. Pero es importante desde el primer día, desde la primera evaluación, perdón, cuando tu nota vale un 15%, ya poner todo el empeño posible para poder tener una buena calificación. ¿Ya? Todo, tenemos una evaluación final, ¿no es cierto?, donde dice que el examen final del módulo corresponde al 30% de la nota final del semestre y tenemos el 70% restante que es extraído de todas las evaluaciones semestrales. O sea que todas tus notas que obtengas en el semestre van a valer un 70% y la nota que tú tengas en el examen va a valer un 30%.
¿Qué son los contenidos que vamos a ver en el módulo? Los tenemos acá, punto 5. Tenemos que, vamos a ver sobre los elementos del dibujo y sus propiedades para su representación. Vamos a ver lo que es el concepto de geometría plana, lo que son los puntos, las rectas, los planos, los paralelismos, las distancias, etcétera. Los tipos de líneas que tenemos, ¿no es cierto?, que son ángulos, lugares geométricos y figuras geométricas planas. Trazados y ángulos, lugares y figuras geométricas planas, escalas y su utilización en el dibujo o plano. Muy importante este punto, porque basado en eso yo puedo informar a otros cuál es el tamaño que tiene, que está representado en el papel y para que se hagan una idea, ¿no es cierto?, de cuánto es en la vida real la magnitud de ese dibujo que se está representando en el papel. Y vamos a hacer un pequeño análisis también sobre lo que son los software de diseño, de dibujo y plano, ya que cuáles son los programas que se utilizan para realizar, ¿no es cierto?, dibujos, para poder hacer planos. Lo siguiente es la lectura e interpretación de planos. Aquí nosotros vamos a poder analizar planos, ¿no es cierto?, topográficos y planos de obra en general. Y vamos a entender primero qué es lo que es un plano, cuáles son los tipos de plano, qué componentes debe tener un plano, a qué se refiere con las vistas en los planos. Vamos a analizar algunos tipos de planos como son los planos de obras civiles, cuáles son sus elementos que se requieren, los planos de agrícola, ¿no? Los planos mineros, ¿no es cierto? Los planos de expropiaciones, parcelaciones, loteos. Vamos a ver lo que es y entender lo que es el corte y los detalles. Y este punto que dice acá, dibujo de despiece, no es tan propio de la topografía, es más del dibujo mecánico. ¿Ya? Yo también soy dibujante. Además de topógrafo, también soy dibujante técnico, arquitectónico y mecánico. Así que entiendo de que el dibujo de despiece y los conjuntos y montajes son más ligados a esa área. Así que igual lo vamos a pasar para que un poco se interioricen en el tema, pero no es propio de los dibujantes topográficos. ¿Mm? Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la simbología utilizada en la confección de planos topográficos, que es el lenguaje prácticamente con el que yo puedo representar una línea o una propiedad de algo que hay en el dibujo y decirle al que lo lee, mire, esto es un cerco, esto es un pozo, esto es una curva de nivel, ¿no es cierto? Para eso existe la simbología, es como la estandarización, ¿no es cierto?, de lo que yo estoy viendo ahí, explicarle al que está revisando esta topografía, estos dibujos, estas líneas representan tal cosa. Luego tenemos la aplicación de sistemas básicos de dibujo, ¿ya? La aplicación de los sistemas básicos de dibujo donde tenemos la elaboración de objetos simples de manera manual o por medio de software, ¿ya? Cómo yo debo dibujar, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, el dibujo de figuras planas, el dibujo de figuras tridimensionales, como ya les expliqué, ¿no es cierto?, anteriormente. Eh, Representación de los dibujos a dos planos de proyección, lo que son las cotas, que en estricto rigor lo que representan las dimensiones de aquel elemento que se ha dibujado. Dibujo de letras y números es importante y aquí quizás vamos a tener que pasar un poquito la caligrafía, ¿ya? Ver un poquito cómo la forma más correcta o más óptima de poder escribir, ¿no es cierto?, en un plano. Y los tipos de líneas, ¿no es cierto? Línea segmentada, línea de eje, línea llena, línea con espesores, ¿ya? Todas esas cosas vamos a ver. Utilización, luego tenemos la utilización de las vistas de elevaciones, cortes y secciones, que es lo que es un corte, una sección y una rotura, y conocer cuáles son las vistas básicas de un dibujo, de la representación de un dibujo. Tenemos el análisis de montaje de objetos compuestos en el sistema isométrico. Qué es lo que son los objetos básicos, qué es lo que es un sistema isométrico y la acotación ajustada al sistema isométrico.
También vamos a saber un poco de lo que es la dibujo de figuras geométricas en base a las figuras tridimensionales. En estricto rigor es que yo tengo una geometría, ¿no es cierto?, un dibujo isométrico y en base a eso yo saco los dibujos de forma plana, ¿ya? No tridimensional, sino que plana. Vamos a ver un poco de las figuras geométricas simples, de las geométricas tridimensionales, como por ejemplo el, el- 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 el cono, la esfera, ¿ya? Y tenemos también la transformación de figuras simples a figuras tridimensionales, que es lo que le enseñé, le explicaba recién. Por ejemplo, en base a las vistas poder dibujar un isométrico o al revés, en base a un isométrico dibujar lo que son las vistas. Tenemos desarrollo de formas volumétricas y secciones, ¿ya? Donde vamos a aprender a dibujar volúmenes, ¿ya? Vamos a poder en base a ello hacer secciones y ver cómo se ve eso en un dibujo planimétrico. Vamos a ver un poco de la normativa del dibujo topográfico, ¿no es cierto? Según los estamentos existentes. Las especificaciones técnicas voy a tratar de mostrarles que tengan a su acceso, por ejemplo, algunas especificaciones técnicas que se ven hoy día, por ejemplo, las instituciones mandantes, como por ejemplo podemos encontrar en Mercado Público cuando solicitan una topografía y allí dejan sus bases técnicas, sus términos de referencia, que son lo que ellos piden dentro de la topografía. Tenemos también eh, el tipo de formato de papel, ¿ya? Tenemos del formato A4 que nosotros lo conocemos, es muy cercano a la hoja de tamaño legal. Ya tenemos la hoja carta, después viene la hoja legal que se acerca a la A4, después tenemos el A3, el A2, el A1 y el A0, ya que es una tremenda sábana, ¿no es cierto?, de hoja que es para poder dibujar la representación de un plano. Eh, Vamos a aprender también, no está aquí, pero está considerado dentro del módulo, y lo tengo que considerar porque es parte elemental de lo que usa un topógrafo o lo que hace un topógrafo cuando entrega su trabajo, que es el doblado, el plegado de los planos para ser guardado en carpeta y entregado a los clientes. ¿Ya? Fundamentos prácticos del dibujo topográfico aplicado a proyectos de obra. Vamos a ver un poquito sobre eh, por qué es importante la topografía en los proyectos u obras. ¿Ya? Y vamos a ver la aplicación, ¿no es cierto?, para proyectos de obras civiles, edificación, minería, agrícola, etcétera. Vamos a ver lo que es, ¿no es cierto?, los planos de levantamiento, donde tenemos las plantas, los perfiles longitudinales, perdón, los perfiles transversales, perfiles tipo y confección de vistas o elevaciones. También vamos a ver lo que son los planos de obra tipo o específicos, planos específicos para un proyecto. Y bueno, tenemos la bibliografía que está accesible, ¿no es cierto?, en nuestra biblioteca. ¿Ya? Tenemos lo que es el libro que se llama Dibujo Técnico, que está como en físico y también en digital, y tiene ahí su autor Tames Esparza y Elías. El Neufer, que es un libro muy especial, porque este libro es un libro que trata en términos generales muchas requerimientos, por ejemplo, como son los espacios entre un lugar y otro, los espacios entre un lugar y otro, como son el tamaño típico de una silla, o en el caso, en el contexto nuestro, por ejemplo, cuando se hacen proyectos de obras civiles o topografía de obras civiles, y tenemos que sugerir, ¿cierto?, un camino, el radio de giro que tiene un camión, de un acoplado, de dos acoplados, el radio de giro que tiene un vehículo. Todas esas cosas las podemos ver en ese buen libro que es el Neufer. ¿Ya? Lo recomiendo. Y bueno, tenemos la bibliografía complementaria, que son apuntes de dibujo topográfico número 2. Es un ebook que también está en nuestra biblioteca. ¿Ya? Esas son las cosas que vamos
vamos a estar viendo durante el semestre y para que ustedes estén más o menos claros, ¿ya? Entonces, chicos, eso ha sido todo. Espero que se entusiasmen con esto. Espero también provocar un poco ese entusiasmo. Yo estoy dispuesto a ayudarles lo que requieran, ¿no es cierto? Dentro de este módulo estoy dispuesto a responder toda pregunta que se me haga en el foro. Hay un foro que les voy a presentar el foro. Eso voy a hacer. Si me permiten buscarlo, voy a mostrarles un poquito el aula virtual. El aula virtual, a ver, voy a configurar esto para que puedan verlo. Eh, Vamos a ver. Bueno, no, algo pasa que no puedo capturar la imagen del aula virtual. A ver si me permiten un poquito. Captura de pantalla. No lo puedo mostrar. Algo pasó con el aula virtual, pero les explico un poco. El aula virtual, ¿no es cierto? Ustedes van a entrar al aula y van a encontrar ciertos apartados, ¿no es cierto?, que están al principio. Ya traté de modificar el aula de tal forma que tengamos lo importante al comienzo de esta página. Ustedes van a ver ahí un foro abierto que se llama Pregúntale al profe. ¿Ya? Y bueno, abajo está la explicación. Dice, en esta sección podrá hacer el profesor todas las preguntas relacionadas al módulo. Ustedes pueden allí preguntar, ¿no es cierto?, todas las dudas que que vayan surgiendo a medida que vamos avanzando, ¿no es cierto?, en los módulos y en los videos que voy a ir pasándole y quizás también apuntes que vaya otorgando. Hay otra carpeta que se llama Profe, que es lo último que pasó de materia. Y ahí voy a estar subiendo, bueno, donde ustedes encontraron este video de bienvenida, donde también van a poder encontrar los contenidos, ¿no es cierto?, los videos clase a clase de lo que tienen que ir aprendiendo. En la biblioteca del curso va a ir material complementario que yo voy a estar compartiendo con ustedes y que también de allí puede que salgan algunas preguntas para ser evaluadas. Por lo tanto, ustedes tienen que leerla. No voy a dejar el material ahí para que ustedes lo miren. Ah, está bonito el material, ¿no es cierto? Sino que ustedes tienen que leerlo y como yo me voy a asegurar de que ustedes están viendo esos materiales, que yo voy a hacer algunas preguntas de evaluación al respecto. ¿Ya? Hay otra pregunta, hay otro apartado que dice, ¿qué trabajo? Profe, ¿qué trabajo? Bueno, ahí es la sección donde ustedes van a hacer entrega de todos los trabajos que yo les pido. Por ejemplo, lo que les dije hace poquito, un dibujo de una pieza isométrica, por ejemplo, donde yo voy a tener que dibujar, ¿no es cierto?, escanearla o sacarle una fotografía, pero que se note, que sea visual, que sea legible en la imagen. Y entonces ustedes la van a subir a esa aula con su nombre, perdón, a ese apartado con su nombre y así ustedes van a poder eh, saber qué es lo que, o sea, perdón, yo poder saber quién me envió ese trabajo y si cumplió o no con lo que yo le estaba pidiendo. Y bueno, tenemos las últimas noticias donde no es de farándula, es más que nada el lugar donde pueden haber algunos cambios, modificaciones, alguna invitación a algo en especial, algún dato que les quiera entregar, está ahí, ¿no es cierto?, en últimas noticias para que ustedes también se estén allí informando. Entonces, muchachos, eso es todo por hoy. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes ya este ratito. Espero que hayan podido estar claros, ¿no es cierto?, en
en lo que contiene el contenido de este módulo y nos veremos en el próximo video donde ya empezaremos a ver materia propiamente tal. Que estén bien, un abrazo grande y cuídense mucho. ¿Ya? Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.